Las luces de París, a través de los enormes ventanales, parecían cuchillas de neón cortando la noche. En el corazón de la ciudad, el rascacielos de la radiodifusión nacional francesa se erigía como un faro de cristal y acero, un monumento a la era de la información. Dentro del vestíbulo, el aire era una mezcla densa de tensión, expectativa y el aroma casi imperceptible del ozono emanado por los equipos electrónicos. Era la noche de Le Débat de 21H, el programa de análisis más prestigioso del país, y el tema de esa edición especial prometía encender la polémica, el futuro del turismo europeo, la transformación asiática y el nuevo mapa del poder. Pero esa noche, el foco se desplazaría aún más al sur, hacia un continente de contrastes y pasiones. Frente a una pared de monitores, periodistas de todo el mundo se agolpaban, susurrando en una docena de idiomas distintos. El anfitrión, Antoine Fournier, un veterano con 30 años de carrera conocido por su análisis sereno y su pluma incisiva, sentía una extraña inquietud en el fondo del pecho. Incluso para él, un hombre que había entrevistado a presidentes y presenciado la caída de muros, esta noche se sentía diferente. Había una premonición, una sensación pegajosa como el calor de los focos del estudio, de que el debate que estaba a punto de comenzar no sería solo una discusión, sino un punto de inflexión. En la silla opuesta a la suya, ya sentada con una compostura imperial, se encontraba Isabella Carvalho, vicepresidenta para Europa de Horizonte Global, el conglomerado turístico más grande y agresivo de Brasil. Vestía un traje de seda de un azul eléctrico que captaba la luz con cada mínimo movimiento. Sus piernas, cruzadas con una elegancia estudiada, y la sonrisa helada en sus labios, delataban a una mujer que no había venido a debatir, sino a declarar su victoria. Sus ojos fijos en el monitor de preproducción, donde un gráfico se preparaba para ser lanzado al aire. Una línea azul, representando a la Argentina, caía en picada. Otra línea, de un vibrante verde y amarillo, representando a Brasil, se disparaba hacia el cielo como un cohete. El cruce de ambas líneas no parecía una estadística, parecía una sentencia de muerte. 20 segundos para el aire, resonó la voz del director de piso, cortando el murmullo del estudio. Antoine inspiró hondo y cerró el guión que tenía sobre la mesa. Notó, con una punzada de autoconciencia, que la punta de sus dedos temblaba ligeramente. Las cifras solo cuentan una parte de la verdad, murmuró para sí, en una voz tan baja que ni el micrófono más sensible podría haberla captado. Un instante después, la luz roja de la cámara principal se encendió. Un haz de luz blanca los envolvió a él y a Isabella, y la transmisión comenzó a llegar a millones de hogares. Nadie en ese estudio, ni siquiera el premonitorio Antoine, podía imaginar que en menos de una hora, el aire de esa sala se congelaría por completo. La sintonía del programa, una pieza orquestal elegante y moderna, llenó el aire mientras una toma aérea de la Torre Eiffel, titilando contra el terciopelo de la noche parisina, se desplegaba en la pantalla. La cámara giró lentamente para revelar a Antoine Fournier, sentado tras su escritorio de cristal pulido. Detrás de él, en letras doradas, flotaba el título del debate. La sonrisa de Antoine era cálida, profesional, pero su voz, al hablar, contenía un eco casi imperceptible de la tensión que sentía. Buenas noches y bienvenidos. El tema de hoy es crucial, el futuro del turismo en Europa y el cambio de poder que se está gestando. En nuestros destinos más queridos, desde las costas de Italia hasta las calles de París, un nuevo mapa de influencia se está dibujando. Silenciosa pero inexorablemente. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿quién será el verdadero protagonista de nuestro futuro turístico? Con sus palabras, la pantalla gigante a sus espaldas cobró vida. El gráfico que había estado observando Isabella apareció en toda su cruda elocuencia. La línea azul de Argentina, que había alcanzado su modesto pico en 2018, antes de las crisis sucesivas, se desplomaba como una piedra. En contraste, la línea verde y amarilla de Brasil ascendía con una verticalidad casi insolente, imparable. Antoine, manejando un pequeño control remoto, continuó su explicación con una calma forzada. Desde la pandemia, el número de turistas argentinos ha disminuido en casi un 60%. Sus dificultades económicas, por todos conocidas,
han impactado directamente en su capacidad de viajar. Por otro lado, los visitantes de Brasil no solo se han recuperado, sino que se han multiplicado por 3. Las cifras, en este sentido, nos hablan de un auténtico sismo geopolítico. Un silencio denso cayó sobre el estudio. En medio de esa quietud, Isabela Carvalho descruzó y volvió a cruzar las piernas. El brillo de su traje azul pareció intensificarse bajo los focos, y en el fondo de su sonrisa educada, una luz provocadora se encendió. «Esa es la realidad, Antoine», dijo, su voz con un acento portugués apenas perceptible, pulido por años en salas de juntas europeas. «Y este cambio no es ni una coincidencia ni algo temporal. Es el resultado de un poder económico real y tangible. La industria turística europea, seamos honestos, ya no puede sobrevivir sin nosotros, los brasileños. Vuestro futuro, el de vuestros hoteles, vuestros restaurantes y vuestras tiendas de lujo lo movemos nosotros». Antoine se quedó sin palabras por un instante. La afirmación de Isabela, respaldada por la brutalidad de las cifras, parecía irrefutable. Sin embargo, había una arrogancia en su tono, una frialdad mercantilista que comenzó a helar la atmósfera del estudio. La línea verde y amarilla en la pantalla parecía burlarse de él, un faro de prosperidad que opacaba todo lo demás. Mientras la miraba, Antoine se dijo en su fuero interno, puede que las cifras digan eso, pero no pueden medir el alma de la gente. En ese preciso momento, una idea, una pequeña llama de resistencia, comenzó a arder en su mente. Isabela se irguió ligeramente en su asiento, tomó una bocanada de aire, y, con ese simple gesto, pareció adueñarse por completo del ritmo del programa. Su voz, ahora más grave y resonante, salió por los altavoces con la fuerza de una declaración. El turismo en Europa ya no se puede concebir sin nosotros. El público contuvo la respiración. Ella deslizó un dedo por su tablet y una nueva diapositiva apareció en la pantalla gigante. Era un gráfico de barras que mostraba el gasto promedio por turista de distintas nacionalidades. Las banderas de los países estaban coronadas por cifras enormes, casi obscenas. Para el año 2025, continuó, con la precisión de un cirujano, se proyecta que el gasto de los turistas brasileños en el extranjero alcance los 100.000 millones de dólares. Ya hoy, el 40% de los artículos de lujo vendidos en avenidas como los Campos Elíseos son adquiridos por nosotros. Viendo estos datos, ¿realmente queda alguna duda sobre quién es el protagonista de esta historia? La iluminación del estudio se atenuó, concentrando un haz de luz sobre Isabela y el gráfico incandescente. Ella recorrió los números con la punta de su dedo índice, como si acariciara un trofeo. Ya no somos simples turistas. Somos socios estratégicos. Las aerolíneas, las cadenas hoteleras, las tiendas libres de impuestos, toda la economía del sector se mueve al ritmo de nuestras decisiones. Nuestro humor puede hacer que una temporada sea un éxito o un fracaso. Su tono era sosegado, pero sus palabras resonaban como un veredicto. Era como si estuviera diciendo, sin decirlo, ustedes viven gracias a nuestro mercado. Antoine asintió lentamente, procesando cada palabra, pero sintiendo una profunda resistencia en su interior. Lo que ella describía era, sin duda, la realidad económica. Pero en esa realidad, no había espacio para la humanidad. Era una visión del mundo donde las relaciones humanas se reducían a una transacción, frías y calculadas. Isabela continuó su ofensiva. Hubo una época, lo recuerdo, en que los turistas argentinos eran muy queridos. Eran educados, cultos, hizo una pausa dramática. Pero no se puede construir una industria sobre la base de la buena educación si la billetera está cerrada. Su gasto promedio es menos de 1/5 parte del nuestro. Al final del día, la economía se mueve con dinero, no con palabras de agradecimiento. Un murmullo recorrió el estudio. Varios periodistas se inclinaron para cuchichear entre ellos. Isabela no les prestó la menor atención. Miró directamente a la cámara y sonrió. Europa sabe quiénes son sus verdaderos clientes. Por eso podemos decirlo con total confianza, el futuro del turismo ya no pertenece a las viejas glorias,
sino a la nueva potencia. Antoine bajó la vista hacia sus papeles. Sobre su escritorio, un informe confidencial contenía otros números, otros datos. Una encuesta que medía un valor que no podía cuantificarse en euros. Un valor que nadie en esa sala, excepto él, conocía. Por ahora, solo la línea verde y amarilla brillaba en la pared, arrogante y solitaria. Los ojos de Isabela se clavaron en una silueta del mapa de Sudamérica que apareció en la pantalla, con el contorno de Argentina parpadeando en un azul tenue y melancólico. Su voz adquirió un tono que ya no era de análisis, sino de disección forense. Hablemos de Argentina, si le parece. Su decadencia no es un fenómeno pasajero. Es estructural. La pantalla se llenó de gráficos y líneas de tiempo. Cifras que mostraban el esplendor de un pasado lejano, a principios del siglo XX, cuando el país era una de las naciones más ricas del mundo. Y desde ahí, una caída lenta, con breves recuperaciones y recaídas brutales. La narración de Isabela se superpuso a las imágenes con una frialdad implacable. A principios del siglo XX, el PBI per cápita de Argentina rivalizaba con el de Estados Unidos. Era el granero del mundo. Pero hoy, después de décadas de crisis recurrentes, inflación galopante y una inestabilidad política crónica, su economía está estancada. En términos reales, lleva más de 10 años sin crecer. Isabela esbozó una sonrisa casi imperceptible. El salario promedio se ha pulverizado. Lo que antes era una clase media robusta y con aspiraciones, hoy lucha para llegar a fin de mes. Un viaje a París, que para sus abuelos era una experiencia casi obligada, para la mayoría de los argentinos de hoy es un sueño inalcanzable. Para nosotros, es una escapada de fin de semana para ir de compras. La atmósfera del estudio se volvió aún más pesada. Isabela hizo una pausa calculada, mirando directamente a la cámara. Y el problema no es solo económico. Es una mentalidad. Una sociedad atada a la nostalgia, que mira constantemente al pasado en lugar de construir un futuro. Sus jóvenes más talentosos emigran. La innovación es escasa. Es un país que parece atrapado en la melancólica cadencia de un tango sin fin. Las palabras eran como dagas afiladas, y nadie en el estudio se atrevió a refutarlas. Isabela se reclinó, ajustando su micrófono. Y lo más decisivo es la psicología del consumo. Viven con el miedo constante a la próxima devaluación, a la próxima crisis. El ahorro no es una opción, es una obsesión. Y una población que no gasta, que cierra la billetera por miedo, es una población que estrangula su propia economía. En resumen, concluyó, ellos mismos están cerrando las puertas de su propio futuro. Antoine escuchaba en silencio. Sabía que, desde una perspectiva puramente estadística, lo que decía era, en gran parte, cierto. Pero era una verdad despojada de toda calidez humana, una autopsia realizada sobre un cuerpo aún tibio. La sonrisa de Isabela regresó a sus labios, esta vez con un matiz de triunfo final. No tienen la capacidad para salir al mundo. Esa es la Argentina de hoy. En el instante en que esa frase fue pronunciada, el aire del estudio se solidificó. El público contuvo el aliento. Antoine apretó con fuerza el bolígrafo que tenía en la mano. En la pantalla, el mapa de Argentina se desvaneció, y la línea azul se hundió silenciosamente en la esquina inferior del gráfico, desapareciendo. Cuando las palabras de Isabela se extinguieron, un silencio antinatural se apoderó del estudio. Antoine Fournier recompuso la postura, respiró lentamente y comenzó a hacer girar el bolígrafo entre sus dedos. Entiendo. Sin duda, las cifras son elocuentes, dijo, su voz sorprendentemente calmada y serena. Isabela, con una sonrisa de victoria, asintió levemente. Pero la siguiente frase de Antoine borró esa sonrisa de su rostro. Sin embargo, me pregunto, el valor de una experiencia, de una visita, puede medirse únicamente en cifras de consumo. El ambiente del estudio se detuvo en seco. Isabela frunció el ceño. Antoine, no me dirás que vas a recurrir al sentimentalismo.
La economía se debate con números. Los datos no mienten. En absoluto, replicó Antoine, negando con la cabeza. No pretendo negar los números. Simplemente, nuestro programa ha recopilado otro tipo de datos. Los hemos llamado las voces del terreno. Al decir esto, la pantalla gigante a sus espaldas cambió. La portada de un elegante informe apareció, con el título, Encuesta psicológica profunda a 300 profesionales del turismo en 7 ciudades europeas. Edición 2025. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. Antoine continuó, su tono ahora era el de un conferencista. Durante los últimos 6 meses, hemos realizado una investigación exhaustiva en París, Roma, Londres, Madrid y otras ciudades clave. Entrevistamos al personal que está en la primera línea, recepcionistas de hotel, camareros, guías de museos. Personal de aeropuerto. Nuestro equipo de investigación hablaba portugués, español e inglés, y abordó a los entrevistados de forma anónima, sin previo aviso. Las preguntas fueron diseñadas por sociólogos para eliminar cualquier tipo de sesgo. Isabela tomó su micrófono. Su voz sonó más aguda. Pero esa es una encuesta subjetiva creada por su propio programa. No estarán simplemente seleccionando las voces que les conviene para construir una narrativa. Antoine sonrió por primera vez en toda la noche. No, señora Carvalho. De hecho, le confieso que nosotros también esperábamos que los resultados favorecieran al ganador económico, a Brasil. Nos preparamos para un informe que confirmara sus cifras. Sin embargo, lo que encontramos fue algo completamente diferente. Por primera vez, un destello de inquietud apareció en el rostro de Isabela. La iluminación del estudio, ahora más suave, proyectaba sombras que acentuaban la tensión en su semblante. Antoine hojeó sus papeles y se dirigió a la cámara. Detrás de cada número, hay una persona. La persona que trabaja, que da la bienvenida, que siente. No podemos ignorar la brecha que a veces existe entre la prosperidad que indican las cifras y el agotamiento que sienten los corazones. Hay una economía invisible. La economía de la confianza y el respeto. Su voz tranquila resonó en cada rincón del estudio, y la atmósfera comenzó a cambiar. Isabela permanecía en silencio, manteniendo su sonrisa a la fuerza, pero la punta de sus dedos, apoyados en la mesa, temblaba casi imperceptiblemente. Era la primera vez que la lógica del vencedor era puesta en duda. Antoine pulsó un botón en su consola. Las luces del estudio se atenuaron. En el centro de la pantalla gigante, las letras VTR parpadearon en rojo, y una suave melodía de cuerdas comenzó a sonar. Un segundo después, la majestuosa fachada del Museo del Louvre apareció en la pantalla, con la pirámide de cristal brillando con una luz azulada contra el cielo nocturno de París. Una voz en off, profunda y serena, comenzó a narrar: este es el Louvre, el museo más grande del mundo. Recibe más de 9 millones de visitantes al año. Una porción cada vez mayor de ellos proviene de Sudamérica. Y en la primera línea, dándoles la bienvenida, se encuentra un hombre. La cámara enfocó a un hombre de mediana edad, de expresión calmada y ojos cansados. Llevaba un abrigo oscuro y asintió levemente a la cámara. Su nombre era Alain Duval, y era un guía veterano con más de 15 años de servicio en el Louvre. Alain había estudiado historia y cultura latinoamericana en la Sorbona. Hablaba español y portugués con fluidez. Su pasión por Borges y Cortázar lo había llevado a aprender el idioma de Cervantes, y el auge económico de Brasil lo empujó a dominar la lengua de Camões. En los últimos años, se había especializado en los tours para grupos de ambos países. Antes, sentía un gran orgullo, decía su voz en el documental. Sentía que era un puente entre culturas. Una misión. Al principio, estaba lleno de expectativas. Pensé que sería un encuentro de nuevos mundos, narraba Alain, su voz tranquila pero teñida de un profundo agotamiento. El vídeo mostraba su rutina, llegando al Louvre antes del amanecer, revisando las luces de las salas, anotando en una libreta las nacionalidades de los grupos del día, dando instrucciones a su equipo.
Su figura proyectaba una mezcla de orgullo silencioso y una pesada responsabilidad. La voz en off continuó, pero en la última década, el turismo cambió. Cada vez más gente venía para tomarse una foto, no para ver una obra. El objetivo era dejar una prueba de haber estado allí. No vivir la experiencia. Y el trabajo de Alain pasó de ser una serena guía artística a una caótica gestión de multitudes. La imagen cambió a una pequeña sala de descanso para el personal. Alain tomaba un café, mirando por la ventana a la hilera de autobuses turísticos. Mi trabajo era transmitir cultura, decía la cámara, con una mueca de tristeza. Y de repente, me convertí en un simple organizador del tráfico de personas. Pero aún así no puedo dejarlo. Porque todavía creo en ese momento mágico en que los ojos de alguien brillan al ver una obra de arte por primera vez. La voz de Antoine se superpuso a la de Alain, como narrador. Es lo que sienten personas como él, en la primera línea del frente turístico, lo que quisimos investigar. Y la respuesta estaba en las siguientes imágenes. La luz de la pantalla se intensificó. El aire en el estudio se cargó de nuevo de electricidad. Isabela, con los brazos cruzados, frunció el ceño. Y el vídeo pasó a la siguiente escena. Lo que estaba a punto de mostrarse era la realidad vista desde el terreno. La confesión de una verdad que nadie se había atrevido a contar. La pantalla volvió a mostrar el Louvre, pero esta vez en plena ebullición matutina. Los autobuses descargaban oleadas de turistas. Las radios de los guardias de seguridad crepitaban con órdenes. En medio de ese caos organizado, Alain Duval caminaba con una expresión impasible, sosteniendo una tablet y un walkie-talkie. Su día ya había comenzado como una batalla. La voz en off explicaba, ese día, Alain estaba a cargo de un tour de un grupo de Brasil. 40 personas. Tiempo de visita, apenas 2 horas. Nada sale nunca según lo planeado. La hora de reunión era a las 9 de la mañana. El reloj de Alain marcaba las 9:30, y todavía faltaba la mitad del grupo. Queríamos desayunar con calma, nos detuvimos a comprar algo. Las excusas eran siempre las mismas. Cuando finalmente estuvieron todos, el programa ya llevaba un retraso considerable. Dentro de las salas, la tensión aumentaba. Por favor, les pido que no crucen el cordón de seguridad, decía Alain con su voz educada. Su petición se perdía en el aire. Varios turistas saltaban el cordón sin el menor reparo para tomarse una selfie. Solo quiero la mejor foto. Gritaba uno en portugués. Soy un cliente que ha pagado. Alain bajó la vista por un instante. Más tarde, en la entrevista, confesaría, esa frase, soy un cliente que ha pagado, es la que más duele. Porque sitúa su recuerdo personal por encima de la preservación de la cultura. En ese momento, para ellos, yo no soy un guía, soy un obstáculo. En las salas, el ruido era incesante. Los clics de los smartphones eran más numerosos que los momentos de contemplación. Frente a la Gioconda, se formaba un tumulto de empujones y gritos. Los intentos de Alain por pedir silencio eran inútiles. La cámara captó por un instante la expresión de fastidio de un visitante europeo que murmuraba, esto parece un mercado, no un museo. Al mediodía, en la cafetería del Louvre, los platos se amontonaban en las mesas y el suelo estaba pegajoso por las bebidas derramadas. El personal de limpieza no daba abasto. En cuanto limpiaban una mesa, un nuevo grupo la ocupaba. Alain, secándose el sudor de la frente, suspiró ante la cámara. Cuando termina un día ruidoso como este, anhelo el silencio. Pero a la mañana siguiente, el mismo caos vuelve a empezar. En los últimos años, el Louvre ha dejado de parecer un museo para convertirse en un centro comercial recién inaugurado. La última imagen del segmento mostraba a Alain, de noche, solo, de pie en un pasillo vacío del museo. Su rostro reflejaba un agotamiento profundo, pero también la sombra de un orgullo que se negaba a desaparecer. La voz en off concluía con solemnidad, el número de turistas, ciertamente, ha aumentado. Pero detrás de ese número, alguien, silenciosamente, se estaba consumiendo.
A la mañana siguiente, los pasillos del Louvre aún estaban envueltos en un silencio frío y sagrado. El caos del día anterior parecía una pesadilla lejana. Alain Duval caminaba con paso cansado hacia el punto de encuentro bajo la pirámide de cristal. Apenas había dormido. Ese día le tocaba guiar a un grupo de argentinos, jubilados en su mayoría. 25 personas. Otra vez los gritos, el desorden, pensó con resignación. Miró su reloj. Faltaban 5 minutos para la hora de reunión. Y entonces, vio algo que le hizo detenerse en seco. Bajo la pirámide, los 25 argentinos ya estaban allí, formados en una línea ordenada y silenciosa. Esperaban de pie, conversando en voz baja, con una postura erguida. Sus maletas estaban perfectamente alineadas. No había un solo grito. Un hombre mayor, al ver a Alain, se adelantó, le tendió la mano y con una leve inclinación de cabeza, dijo en un francés cuidadoso, aunque con un marcado acento, «Buenos días. Será un honor tenerlo como nuestro guía». En el instante en que escuchó esas palabras, algo dentro de Alain se relajó. El cansancio acumulado pareció disiparse, reemplazado por una sensación de alivio que no podía expresar con palabras. Durante el tiempo de espera, nadie sacó el móvil para gritar por una videollamada. Hojeaban en silencio los folletos del museo o se cedían el paso unos a otros con una cortesía natural. Un guardia de seguridad que pasaba por allí se detuvo, los miró y sonrió. Una vez dentro, su comportamiento fue impecable. Frente a las obras, se organizaban espontáneamente en 2 filas para que los de atrás pudieran ver. Escuchaban las explicaciones de Alain con una atención absoluta. No se oía el clic de una sola cámara. Frente a los cordones de seguridad, se detenían y se inclinaban ligeramente para observar, respetando el espacio. Es como si el museo hubiera vuelto a respirar, pensó Alain. El ruido ensordecedor del día anterior había sido reemplazado por un silencio reverencial frente a la Gioconda. Un silencio que era, en sí mismo, una forma de respeto. La escena cambió a la hora del almuerzo. En el restaurante, el grupo se sentó en mesas de 4, en calma. Cuando le sirvieron la comida, agradecieron al camarero con una sonrisa y un «merci». Sus conversaciones eran discretas, incluso sus risas eran contenidas y elegantes. Al terminar, limpiaron sus mesas, doblaron cuidadosamente las servilletas usadas y arrimaron las sillas a la mesa sin hacer ruido. Cuando Alain se acercó para ayudar a recoger, el camarero jefe se llevó una mano al pecho y le dijo en voz baja, «Alain, es la primera vez en años que tengo clientes tan agradables». Es como si el espíritu del propio museo estuviera sonriendo en silencio. Alain no pudo evitar sonreír. «Ellos entienden el lugar en el que han sido invitados», respondió. Al final del tour, en la salida, la despedida fue igual de ordenada. Uno de los miembros del grupo, una mujer, juntó las manos y le hizo una pequeña reverencia a Alain. Un gesto fugaz que dejó una profunda impresión. Alain pensó, el orden no es para controlar a los demás, sino para darnos tranquilidad mutua. Mientras veía el grupo silencioso desaparecer en la tarde parisina, solo quedó una sensación de agradable serenidad y una pizca de melancolía. Al atardecer, cuando el anuncio de cierre resonaba por los altavoces del Louvre, Alain Duval caminaba por un pasillo ya vacío. El día había terminado. Cuando pensaba en irse a casa, escuchó una voz suave a sus espaldas. «Monsieur Duval». Se dio la vuelta. Era una de las mujeres del grupo argentino, de mediana edad. Sostenía un pequeño sobre en sus manos y sonreía con timidez. «Esto es de parte de todos», dijo, entregándole el sobre. «Nuestro francés no es muy bueno, pero esperamos que lo lea». Alain, sorprendido, tomó el sobre. Vio cómo la mujer se despedía con otra inclinación de cabeza y se alejaba. Con la punta de los dedos, sintió la textura del papel. Era una tarjeta de un color crema pálido. Dentro, con una caligrafía fina y algo temblorosa, había unas pocas palabras escritas: «Merci pour cette journée merveilleuse. Vous êtes un guide extraordinaire». Gracias por este día maravilloso.
Usted es un guía extraordinario. La tinta estaba un poco corrida en algunas partes, las letras no eran perfectas, pero la sinceridad que emanaba de cada trazo era palpable. Alain se quedó allí, de pie, en medio del silencio del museo. A lo lejos, se oían los pasos del personal de limpieza. Sintió un calor en el pecho y su vista se nubló. En todos sus años de trabajo, había recibido propinas, elogios formales, buenas críticas en Internet. Pero nada, absolutamente nada, había pesado tanto en su corazón como esas pocas palabras escritas a mano. Me he pasado la vida preguntándome si este trabajo todavía tenía sentido, decía su voz en la entrevista, ahora quebrada por la emoción. Y esa pequeña tarjeta me demostró que el sentido estaba ahí mismo, en ese gesto. A la mañana siguiente, sobre su escritorio, la tarjeta estaba cuidadosamente expuesta. Un colega, al verla, sonrió. Veo que los clientes argentinos de ayer te dejaron una buena impresión. Alain negó con la cabeza. No es que ellos sean especiales. Es que todavía existe gente en el mundo que no ha olvidado el valor de la gratitud. Afuera, la primera luz de la mañana iluminaba la pirámide de cristal. Alain cerró los ojos, recordando el silencio del día anterior. Esa pequeña tarjeta había despertado el orgullo que dormía dentro de él. Cuando la imagen de la pantalla se desvaneció y las luces del estudio volvieron lentamente, un silencio denso, casi tangible, llenó el plató. Isabela Carvalho, que hasta ese momento había mantenido una postura desafiante, había bajado ligeramente la mirada. Su pose de confianza absoluta ahora parecía una sombra vacilante. Nadie en el público se atrevía a hablar. Era un momento insólito en un programa de debate. Antoine cerró sus papeles y acercó el micrófono a sus labios. Lo que acaban de ver, dijo con voz suave, es solo una parte de nuestra investigación. No solo en el Louvre, sino en Londres, Roma, Barcelona y Viena, hemos confirmado exactamente la misma tendencia. Un nuevo gráfico apareció en el monitor. Se titulaba Ranking de nacionalidades más apreciadas por los profesionales del turismo. En primer lugar, Argentina. En segundo, Canadá. En tercero, Alemania. Brasil aparecía en el puesto número 11. Las cifras, frías y objetivas, hablaban con una elocuencia que ninguna palabra podía igualar. Isabela abrió la boca para hablar, pero su voz sonó ligeramente temblorosa. Eso podría ser el prejuicio de unos pocos. Llamar a la opinión subjetiva de algunos la verdad del mundo es una exageración. Tiene razón, concedió Antoine, sin perder la calma. Nosotros también pensamos en esa posibilidad al principio. Por eso diversificamos la encuesta. Analizamos las respuestas de más de 300 personas de diferentes nacionalidades, profesiones y lugares, eliminando cualquier sesgo lingüístico o cultural. Y el resultado, en las 7 ciudades, fue idéntico. Las propias cifras confirmaron lo que los corazones sentían. Los ojos de Isabela vagaron por un instante, buscando una respuesta en el aire. Se había quedado sin palabras. Antoine continuó, su voz ahora adquiriendo un tono casi filosófico. El valor no se mide solo en la capacidad de consumo. Se mide en cómo una persona hace sentir a otra. Esa acumulación de pequeños gestos es lo que construye la economía de la confianza. Y esa, señora Carvalho, es la más sólida de todas. El silencio se rompió. Un aplauso solitario comenzó en las gradas. Luego otro. Y en segundos, todo el estudio estaba aplaudiendo. Isabela, inmóvil, solo podía mirar la pantalla, donde una imagen fija de la pequeña tarjeta manuscrita había quedado congelada. Las palabras «merci» y «extraordinaire» brillaban más que cualquier estadística, grabadas en la conciencia de millones de espectadores. La emisión de Le Debat de 21H se propagó esa misma noche como un reguero de pólvora. En las redes sociales, el hashtag Respeto Silencioso se convirtió en tendencia mundial. Los sitios de noticias de toda Europa comenzaron a publicar artículos sobre el programa. En la sección de comentarios, las voces de miles de trabajadores del sector turístico comenzaron a surgir,
confirmando lo que Alain Duval había contado. Un guardia de seguridad del Museo del Prado en Madrid escribió: empatizo profundamente con la postura de orden. Cuando hay un grupo de argentinos, todo el ambiente se calma. Una camarera de un restaurante histórico de Roma publicó: la buena educación vale más que cualquier propina. Cuando un cliente se va con una sonrisa y un gracias, el día, por muy duro que sea, ha merecido la pena. El gerente de un hotel en Viena compartió una anécdota: los huéspedes argentinos, antes de dejar la habitación, siempre corren las cortinas y dejan la cama casi hecha. Es un pequeño gesto, pero nos recuerda a todo el personal el orgullo de nuestro trabajo. Por supuesto, también hubo análisis más matizados. Un editor de una publicación de viajes en Alemania comentó: a veces, los argentinos son demasiado humildes y salen perdiendo. Tienen la razón, pero si el otro levanta la voz, ceden enseguida. Esa amabilidad a veces se malinterpreta como debilidad. Un crítico de turismo español añadió: su elegancia y respeto son virtudes que el mundo debería imitar. Pero como país, quizás deberían levantar más la voz. Ha llegado el momento de convertir el poder del silencio en el poder de la palabra. Tanto los elogios como las críticas eran una prueba de la tensión que habían despertado. Ese día, el comportamiento de un pueblo comenzó a ser analizado no por su economía, sino por su alma. Y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado de la palabra poder. Una ola de respeto silencioso, lenta pero imparable, comenzó a envolver el planeta. En los días que siguieron a la transmisión, pequeños cambios comenzaron a notarse en las calles de París. La gente hacía cola de forma más ordenada en los museos. En los restaurantes, más clientes sonreían y daban las gracias al personal. El gesto educado de alguien había movido el corazón de otro. Los medios de todo el mundo se hicieron eco del fenómeno, la silenciosa elegancia argentina que está cambiando los modales de Europa. No fue una campaña de marketing ni una demostración de poderío económico. Fue un solo gesto, una sola tarjeta de agradecimiento, lo que sacudió la conciencia de la gente. Antoine Fournier, en una entrevista posterior, reflexionó: la fuerza de los argentinos reside en su silencio. No levantan la voz, respetan al otro, pero poseen un orgullo inquebrantable. No es debilidad, es la forma más madura de la confianza en uno mismo. Sus palabras resonaron profundamente en muchos europeos, porque ellos mismos, atrapados en la carrera de la eficiencia y la economía, habían olvidado el valor de la calidez humana. Alain Duval todavía tiene esa tarjeta sobre su escritorio. Cada vez que la mira, recuerda. Recuerda que la cortesía no es una formalidad, es un reflejo del alma. Que el respeto es el coraje de valorar al otro. Y que el verdadero poder de una nación no reside en la abundancia de su riqueza, sino en la cantidad de personas en el mundo que deseen volver a encontrarse con su gente. Argentina, con su melancolía y su orgullo, con su silencio y su elegancia, estaba demostrando esa verdad. Y hoy, en algún lugar del mundo, un viajero argentino está diciendo gracias, en voz baja. Y esa palabra, ese simple gesto, está encendiendo una luz en el corazón de alguien. Cuando la gente se dio cuenta de que en el silencio había una fuerza capaz de mover el mundo, finalmente comprendió. El país que sabe agradecer es el país que será verdaderamente respetado.